En este vídeo voy a explicar el funcionamiento de los conversores de frecuencia, cómo conectarlos y cómo calibrarlos. En primer lugar, los conversores de frecuencia siguen el esquema de un receptor heterodino. Primero, un conversor con función de transmisor emite una señal de RF, que es del orden de gigahercios, y un conversor que hace de receptor la recibe por la guía de onda a través de una antena adaptada. Una vez se recibe la señal, el conversor receptor realiza una demodulación a una frecuencia intermedia que es del orden de megahercios. Con ayuda del oscilador local, que se implementa mediante un generador externo de señales o bien interno si el propio analizador posee uno, se pueden leer estos datos y realizar las operaciones pertinentes para representar la potencia recibida a cuya frecuencia que se emitió. Los puertos de los conversores son los siguientes. En primer lugar, tenemos RF-IN. Este puerto recibe la señal de RF que el analizador de redes genera y que por tanto es la que se desea transmitir. Según el modelo de conversor de frecuencia, la señal es amplificada por un cierto factor y por tanto convierte la frecuencia original en una superior. A continuación, tenemos el puerto Low-IN. Este puerto recibe la señal de oscilación local para sincronizar la señal de RF generada por el analizador con el funcionamiento adecuado y posteriormente nos servirá para demodular la señal recibida. De la misma manera que con el puerto anterior, la frecuencia de esta señal se amplifica por un cierto factor para que opere la misma frecuencia que la señal de RF. El siguiente puerto es el Mesh Out. Este puerto emite una señal de baja frecuencia demodulada que contiene el espectro de la señal recibida del conversor transmisor. El analizador realizará las operaciones oportunas para representar el contenido recibido en la frecuencia que se emitió. El siguiente puerto es el Ref Out. Este puerto emite una señal de referencia para que esté sincronizado con el analizador de redes y que además también opera a baja frecuencia, del orden de megahercios también. Entrada de alimentación en continua de 5 voltios. Para alimentar el conversor de frecuencia necesita una fuente u otra. En este caso, este conversor necesita esta fuente de alimentación. Entrada USB tipo B sirve para conectar al analizador de redes la primera vez que se utilice, para así reconocer el modelo de conversor de frecuencia y establecer la configuración necesaria de forma automática. Por último, tenemos la guía de onda del conversor. A través de esta guía se emite o se recibe una señal, y según el rango de frecuencias a convertir, la apertura será menor o mayor, según si la frecuencia es menor o mayor, respectivamente. Para conectar los cables con los puertos del analizador y de cada conversor, habrá que conectar las salidas del analizador con las entradas del conversor y las entradas del analizador con las salidas del conversor. Los cables de alta frecuencia necesitan un conector de 1,85 mm hembra a 2,92 mm macho. Debemos asegurar de manipular adecuadamente los cables y manipularlos con la llave dinamométrica para que queden tensos y sin holguras. A continuación, debemos activar en el analizador la configuración de conversores de frecuencia, para que el analizador prepare las frecuencias que ha de emitir según el modelo de conversor conectado. Normalmente, el analizador conoce ya varios modelos de conversores, pero si no apareciese el modelo que buscamos, conectaremos un cable USB al analizador con el conversor y sincronizarán sus datos con el analizador y ya podremos seleccionarlo. Es importante indicar el número de serie del conversor que se conecta al puerto que vaya a hacer de transmisor y lo mismo con el receptor. Por último, antes de realizar la calibración, debemos comprobar el nivel de potencia introducido en los puertos de entrada, es decir, el de RF y el de oscilación local, ya que si superamos cierto nivel podemos dañar permanentemente el dispositivo. Para ello, se recomienda consultar la hoja de características del conversor para ver cuál es el máximo de nivel de potencia permitido. Para el modelo de conversor ZC170, la potencia entrante al puerto de oscilación local debe estar entre 5 y 10 dBm, mientras que el puerto de RF
debe estar entre -15 y 10 dBm. Para medir estas potencias nos ayudaremos de un analizador de espectros externo, en este caso uno portátil. El proceso de calibración hay que realizarlo con cautela. Una vez ya conectados los conversores a los puertos del analizador y ajustados los parámetros de calibración deseados, es decir, el filtro, el número de puntos y frecuencia y las frecuencias de inicio y fin, utilizaremos el kit de calibración que corresponda al modelo de conversor. Para ello, en el analizador seleccionamos Cal, presionamos Start Cal, dos puertos 2-port P1 y P2 y calibración TOSM. En la siguiente ventana deberemos comprobar que los conectores de cada puerto corresponden al conector que tiene el conversor de frecuencia seleccionado. Ya estamos preparados para calibrar los conversores de frecuencia. Hemos seleccionado una calibración TOSM que corresponden a Through, Offset Short, Short y Match, que en español corresponden a empalme, cortocircuito con desplazamiento de fase de lambda cuartos, cortocircuito o carga de 0 ohmios y una carga estándar de 50 ohmios. Empezaremos con el cortocircuito. El procedimiento con cada elemento es el mismo. Colocamos el elemento justo enfrente del conector del conversor y atornillamos los dos tornillos correctamente, de manera que no quede ningún hueco de aire entre el conector y el elemento, ya que un pequeño hueco de aire puede perjudicar gravemente nuestra calibración y especialmente a altas frecuencias. Una vez se ha conectado, nos aseguramos de presionar Short en el analizador. Como vemos que ya ha finalizado la calibración con el Short, procedemos a retirar el elemento del conector. A continuación, el siguiente elemento que disponemos a calibrar es el Offset Short, que debemos colocar esta anilla de esta manera, tal que al conectarlo con la guía de onda del conversor vaya de manera paralela, ya que si no, no calibrará adecuadamente. Y una vez se ha ajustado, pues volvemos a seleccionar el Offset Short en el analizador. Una vez terminado el barrido, volvemos a quitar este elemento y procedemos al siguiente, que es la carga de 50 ohmios. Esta es la carga de 50 ohmios y la conectamos igual que con el Offset Short, de manera que la guía de onda del conversor y de la propia carga vayan de manera paralela y no en perpendicular. Una vez ajustada, le damos a realizar el barrido. Ya hemos calibrado el primer conversor. Ahora procedemos a repetir exactamente el mismo procedimiento con el conversor que corresponde al receptor.
Para asegurar que no se introducen impurezas, por si acaso colocamos el capuchón al conversor. Empezamos de nuevo con este conversor con el cortocircuito. Una vez correctamente atornillado, seleccionamos que haga el barrido para el cortocircuito. Procedemos ahora a retirar el cortocircuito y colocaremos ahora el cortocircuito con desplazamiento de fase. Suele suceder que cuando estamos colocando el cortocircuito con desplazamiento de fase, lo coloque de manera perpendicular, por lo que se recomienda comprobarlo antes de conectarlo. Justo ahora me ha pasado porque es un error común. Una vez atornillado correctamente, pues le damos a ejecutar el barrido. Volvemos a desatornillar. Y colocamos el último elemento, que es la carga de 50 ohmios. Y aquí se me ha venido. Y por último le damos a ejecutar el barrido de la carga. Una vez finalizados las calibraciones con los 3 elementos para cada puerto y para cada conversor, realizaremos ahora el empalme entre los dos conversores. Para ello deberemos retirar la carga del puerto 2. Quitamos el capuchón que le habíamos colocado previamente al primer conversor y deberemos unirlas de esta manera. Y las atornillamos exactamente igual como si fuese un elemento de calibración de los que hemos puesto anteriormente. Una vez hemos atornillado perfectamente los conversores entre sí, le damos a ejecutar el barrido through. Pues bien, una vez se ha ejecutado este barrido, ya podremos seleccionar aplicar y eso es a lo que le daremos. Si se ha calibrado correctamente, deberíamos ver que el espectro de potencia está en torno a 0 decibelios. Si hacemos un zoom en el espectro de potencia, deberíamos ver las pérdidas en torno a 0,01 decibelios o 0,01. En este caso vemos que aparecen picos con máximos en 0,1 decibelios, que puede ser debido a armónicos que se generan por el oscilador local interno del propio analizador. Se recomienda utilizar un generador externo para utilizar un oscilador local que alimente a los conversores de frecuencia.